Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿Cómo puede suceder esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Allí se quedó con ellos y se puso a bautizar. También Juan bautizaba en Ainón, cerca de Salín, donde había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Respondió Juan: No puede un hombre recibir nada si no se lo concede del cielo. Ustedes son testigos de que dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. Por eso mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir. Quien viene de arriba está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terreno y habla de cosas terrenas. Quien viene del cielo está por encima de todos. Él atestigua lo que ha visto y oído, y nadie acepta su testimonio. Quien acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios habla de las cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo pone en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no cree al Hijo no verá la vida, porque lleva encima la ira de Dios.
Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Tenía que atravesar Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: «¿Cómo? ¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?» Le contestó Jesús: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla». Le dice: «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». Le contesta la mujer: «No tengo marido». Le dice Jesús: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto». Le dice Jesús: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran al Padre deben hacerlo en espíritu y verdad». Le dice la mujer: «Sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos: «Vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías?». Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban: «Come, maestro». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo, levanten los ojos y observen los campos que ya están madurando para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y cosechando fruto para la vida eterna. Así lo celebran sembrador y segador. De ese modo se cumple el refrán: uno siembra y otro cosecha. Yo los he enviado a cosechar donde no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos». En aquel pueblo,
Muchos creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y le decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo». Pasados los 2 días, se trasladó de allí a Galilea. Jesús mismo había declarado que un profeta no recibe honores en su patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante las fiestas, ya que también ellos habían estado allá. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dice: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». Le dice el funcionario real: «Señor, baja antes de que muera mi muchacho». Jesús le dice: «Regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo». El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Les preguntó a qué hora se había puesto bien y le dijeron que el día anterior a la 1 se le había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo, y creyó en él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea.